El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Contemplamos en el Evangelio que acabamos de proclamar a Jesús con algunos ya de sus discípulos que están en la ciudad donde vivía Pedro, Cafarnaúm, donde vivían también algunos de los primeros discípulos de Jesús, y como era costumbre, pues el sábado todos se reunían en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y para orar. Y en esta oportunidad al Señor pues le permiten que Él enseñe también en la sinagoga. Y vemos a Jesús ahí cumpliendo las leyes de la religión judía, siendo que Él venía a traer una religión perfecta y verdadera. Sin embargo, Jesús, a sus paisanos, a sus familiares, pues da un buen ejemplo de cumplir con la ley de Dios y de santificar el sábado. Eso es lo primero que destacamos del Evangelio. Y del Señor nosotros tenemos que aprender también a santificar el domingo, que es el día cristiano en el que damos gracias a Dios de una manera especial, lo dedicamos más a la oración, a la participación en la Santa Misa, a estar con la familia. Para los cristianos el sábado quedó superado por el domingo, porque es el día en que actuó el Señor, es el día de la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor y sus apariciones se daban en el primer día de la semana, como dice la Biblia, el domingo. Bien, pues ahí tenemos, aprendamos de Jesús, también nosotros cristianos, a cumplir bien y por amor al Señor esta obligación que tenemos de participar en la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar. Lo mismo que cumplimos pues otras obligaciones que tenemos, ¿verdad? Y los padres y madres pues tienen que inculcar en sus hijos que lo mismo que cumplen con la obligación de estudiar
de ir al colegio, de ir a la escuela, también hay que cumplir con esa santa obligación de dar culto a Dios en la Santa Misa. ¿O es más importante ir al colegio que dar culto a Dios? ¿Qué les parece? Claro. Bien, y cuando estaba el Señor allí enseñando, resulta que había un hombre que estaba sometido por el demonio, De repente dice, tenía un espíritu inmundo, ¿no? Estaba endemoniado, poseído por Satanás. Satanás existe y actúa, y actúa. Y si no nos defendemos contra él, puede actuar también hasta el punto de llegar a someter nuestro cuerpo. Es cuando hablamos de una posesión diabólica. Pero el demonio no solamente posee el cuerpo, que es lo más que puede hacer, también se dedica a molestar, a fastidiar, a oprimir. El demonio actúa de muchas maneras. Y nosotros pues hemos de vencerlo, porque podemos vencerlo con la oración, con el ayuno, con el recurso a la Sagrada Comunión, al agua bendita, a la lectura de la Biblia, a el recurrir a la Virgen María, y así vamos venciendo al demonio. El demonio puede actuar en las personas y puede actuar también sobre las cosas. Por eso, la casa donde vivimos debe estar bendecida, debe estar protegida, para que el demonio pues no la toque. ¿Cómo la bendecimos? Pues llamando a un sacerdote para que la bendiga o orando. Cuando rezamos en las casas, la casa se va protegiendo, porque se va llenando de la presencia de Dios. Por eso es tan importante orar, la familia unida. Cuando rezamos el rosario, invitamos a la Virgen al hogar. Y el demonio pues tiene mucho terror a la Virgen Santísima. La odia, pero le teme. Es muy importante. Como es muy importante también que los niños estén bajo la protección de Dios por el bautismo. Cuando un niño no es bautizado, o una persona adulta no es bautizada, está más expuesta a la acción del demonio. Ya es así, está más expuesta, porque no tiene la protección de Dios. En el momento en que somos bautizados, somos habitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Santísima Virgen nos recibe como a hijos el día de nuestro bautismo. Pues una persona no tiene el bautismo, pues no tiene esa protección de Dios ni de la Santísima Virgen María. Y por eso no nos tiene que extrañar que haya personas adultas sin bautismo o incluso niños pequeños que ante lo sagrado se rebelan. Igual que este hombre entra en la sinagoga, escucha la palabra de Jesús y, como es palabra de Dios, la palabra de Jesús, se revela, se manifiesta. Y el Señor, pues, tiene que hacer un exorcismo con este hombre. El primer milagro que hizo Jesús fue un exorcismo. Liberar a este hombre de este espíritu inmundo. Y gritaba, ¿qué quieres de nosotros? Porque no era uno, sino varios espíritus. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Primero a Jesús le llama por su nombre humano, Jesús de Nazaret,
Pero luego el mismo demonio confiesa que ese Jesús nazareno es el Santo de Dios, el Santo de Dios. El demonio sabe que ese hombre, Jesús de Nazaret, no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios hecho hombre. Y por eso dice, yo sí sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Así es. Lo que no creían de Jesús sus paisanos, lo que no creían de Jesús los primeros que lo oían y veían sus milagros, el demonio sí lo cree. El demonio tiene fe, el demonio sabe, el demonio conoce la Biblia mejor que todos nosotros juntos, pero no ama. El demonio odia a Dios, pero contra Dios, como no puede, pues va contra lo que Dios más quiere. ¿Y qué es lo que Dios más quiere? A nosotros. Claro, es como cuando alguien no puede hacer daño a papá o a mamá y se lo hace a los hijos, porque le es más fácil para hacer sufrir al padre o a la madre. Pero nosotros podemos defendernos. Jesús lo increpó y le dijo, cállate, le mandó callar y sal de él. Y el espíritu inmundo lo retorció, dio un gran grito muy fuerte y salió. Y este hombre quedó liberado de esos espíritus inmundos, porque parécense que eran varios, porque te has venido a acabar con nosotros. A veces no es uno, son varios. Bien, pues vemos al Señor que ha comenzado su ministerio, ha comenzado su misión de anunciar el Evangelio, de enseñar, pero dentro de esa misión está también la misión de liberarnos del pecado y del demonio. Y es más grave estar en pecado que estar endemoniado, porque uno, si está oprimido por el demonio, incluso está poseído, pues se le puede liberar, y el demonio pues tiene, diríamos, dominio sobre el cuerpo, pero no sobre el alma, pero cuando estamos en pecado mortal grave, hemos entregado nuestra alma al demonio, y es mucho más grave. Lo que pasa es que si viéramos un exorcismo, nos quedaríamos así, estupefactos, como dice que se quedaron los de la sinagoga, por la manifestación externa. Pero es mucho más grave estar en pecado mortal, porque el pecado mata la vida del alma. Por eso el Señor nos ha dado un sacramento para liberarnos del pecado, y sin embargo el exorcismo no es un sacramento, es una acción sacramental, es un sacramental, pero no tiene la categoría de sacramento. Por eso es mucho más grave, claro. Y por eso, pues nosotros como católicos tenemos que valorar mucho el sacramento del perdón y recibirlo con cierta frecuencia, sobre todo cuando lo necesitamos, no tenemos que dejar tiempo. Eso de, bueno, ya me confesaré. No, porque el demonio hace de las suyas. El demonio no deja de trabajar, el demonio no tiene vacaciones, el demonio siempre está ahí, el demonio y todos sus secuaces, todos sus espíritus inmundos. Y también el demonio, igual que Jesús, aquí tiene gente que le colabora, que le ayuda en la misión, también el demonio tiene gente que le ayuda en su misión, hombres y mujeres, en este mundo en el que vivimos. Eso es así. Por eso esta vida pues es una lucha entre
entre Jesucristo y Satanás, entre los que estamos con Cristo y los que están con Satanás. Y esa lucha es primero dentro de nosotros, y por eso hay que estar atentos y vigilantes, y cuando uno ora, cuando uno está en gracia de Dios, el demonio ni lo toca siquiera, porque está protegido. Pero cuando estamos en pecado y no nos confesamos, pues le abrimos las puertas al mal. Es una lucha que durará hasta el fin del mundo. Por eso San Pablo dirá, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra potestades y dominios que no son de este mundo, que pertenecen al mundo de la maldad, al mundo de Satanás. Bien, el Señor en el Evangelio de hoy se nos presenta así para decirnos, tú también conmigo te puedes liberar del demonio. Y más todavía, te puedes liberar del pecado si eres humilde y reconoces tus pecados y los confiesas y recibes el perdón del Señor. La gente cuando veía lo que hacía Jesús y cuando escuchaba las palabras del Señor, pues decía, enseña con autoridad, enseña con autoridad. Claro, porque es Dios mismo, Jesucristo es Dios mismo, hecho hombre en medio de nosotros. Por eso Él no hablaba con su propia autoridad. Nosotros tenemos que hablar con la autoridad de Cristo, pero Él hablaba con su propia autoridad como Dios que es. Bien, pues que lo tengamos esto presente también nosotros en nuestra vida y que recordemos también que por el hecho de ser cristianos, de pertenecer a Cristo, también nosotros somos llamados a colaborar con el Señor en la transmisión de la palabra, en dar a otros la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que plantearse y pensar, yo como cristiano, yo ayudo a otras personas para que se acerquen a Dios, para que conozcan más a Dios y le sigan, o no. Ni siquiera a mis hijos, ni siquiera a los de casa, me preocupo como padre, como madre, de que mis hijos conozcan al Señor, o no, o lo voy dejando así, a que ellos decidan, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por esa tontería, que ellos decidan, bueno, pero para otras cosas no les has dejado que decidan a ellos. Les podías haber dejado a tus hijos que decidan a ver qué lengua quieren hablar, para qué les voy a enseñar yo español, si ellos quieren hablar ruso, cuando sean mayores que aprendan a hablar. No. Tampoco les preguntabas si querían comer esto o comer lo otro. No. Para las cosas de Dios sí hay que dejar que ellos decidan. No. Son los padres los que son responsables de sus hijos mientras estos sean menores de edad. Y esa responsabilidad cae sobre los padres y las madres. Entonces plantéate eso, padre, madre, abuelo, abuela, tutor. ¿Cómo estás transmitiendo tu fe a otras personas o no? Porque el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Y también pues tenemos que aprender y enseñar a los demás a luchar contra el pecado y contra el demonio, para que nuestra vida aquí en este mundo sea más feliz. Se lo pedimos así al Señor, que así sea.